Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Bien, vamos a esperar nada, 3 minutos que la gente se termine de conectar, ¿vale? Y empezamos enseguida. ¿Lo escucháis bien? ¿De lejos, de cerca? ¿Se escucha bien, no? ¿Escucháis bien? Arnau, en general, me escuchan bien. No sé si es un problema más en tu caso, o ahora ya me escuchas bien. Vamos a empezar enseguida. No antes, sin antes compartir el monitor. Vamos allá. ¿Podéis ver el monitor compartido? Sí, ya podéis ver el monitor. Vale, perfecto. Bien, David, dices una imagen con Blackbird. Sí, señor. Es nuestra web. A ver, por aquí me estáis diciendo algo. Xavier, me preguntas el tema del libro. A ver si veo la... Vale. Bien. Vamos a hablar de varias cosas en un webinar que hoy es un workshop de análisis técnico, ¿vale? Me gustaría preguntaros, ya muchos, pero bueno, los viernes normalmente la sala se llena de manera extraordinaria con mucha gente y siempre hay gente nueva. No sé si alguno de vosotros es la primera vez que tiene un contacto con Blackbird, y se ha apuntado pues a través de Investing, simplemente por el atractivo del título, o si ya estamos en familia, como se dice, ¿no? Con Blackbird sí, no lo conocía, dice Mariano. Pues bienvenido, Luis. Justo ha visto algún webinar nuestro. Luis es la primera vez. Bueno, siempre está bien tener gente nueva. Así que nada, daros la bienvenida y espero que pasemos un rato agradable y sobre pues, hablar y aportar cosas en los temas que nos explicamos, ¿vale? Bien, veo bastante gente nueva. Bueno, yo soy Marc,
Rives, soy trader profesional y nuestro proyecto es Black Bear. La mayoría lo conocéis. Black Bear es un proyecto de trading en el cual, pues bueno, hace unos años decidimos montarnos un broker en un entorno bastante hostil e intentar hacer algo, bueno, pues que pudiésemos en parte compartir una pasión que era el trading, ¿no? Y para eso, pues necesitábamos crear una escuela, que era lo más rápido de hacer pues, una especie de formación de mercados, luego un asesoramiento, que para eso necesitábamos la regulación, la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y finalmente pues el broker, ¿no? Para poder intermediar a través de top y que nos diese acceso al mercado y demás, ¿no? Hemos conseguido estos últimos 3 años y, bueno, y por lo tanto Black Bear es un broker online que se dedica pues a formar traders, a tener una tecnología puntera para intermediar en el mercado y luego pues también asesorar y gestionar activos, el cual gestionamos una SICAP, la Capital RV SICAP, de la que estamos pues bastante contentos. Me habéis preguntado un poco por el libro. Pues os voy probablemente, Ricardo, el lunes te llega el libro. Bien. La verdad es que yo creo que os va a gustar, no sé, igual si no os gusta me decís, pero creo que, o sea, os va a gustar en el tema de lo ameno que es, ¿no? Porque he intentado hacer como 3 partes y de hecho la semana que viene os invitaré a una presentación oficial con y explicaros de qué va el libro, ¿no? Y de hecho, pues si alguno lo tiene y le hace ilusión que se lo pueda firmar y demás, pues podéis venir a la oficina y yo estaré encantado de firmarlo. A mí siempre me ha gustado tener esa posibilidad cuando ha sido posible y por lo tanto, si a vosotros os apetece, pues nos tomamos un café y podemos comentar. Yo estoy encantado. El libro en general habla un poco del tema que veremos hoy de análisis técnico, pero no es un libro de análisis técnico, es un libro que explica en 3 partes 3 cosas. Uno, lo que creo que es el mundo de la inversión y las finanzas, de una manera clara y un poco impertinente. La segunda parte es de análisis, yo creo que es general, hoy hablaremos de una pequeña parte, y la tercera parte es operativa. Yo considero que el objetivo del libro es aportar experiencia y conocimientos y ya os digo yo que no es un libro que tiene fórmulas mágicas, básicamente pues porque no las hay, pero sí que creo que es una experiencia que puede ser bueno, pues ilustrativa y de hecho el libro pues es un poco la base del máster que hacemos de operativa, ¿no? Que se refleja en psicología, en gestión monetaria, análisis y bueno, estoy feliz, como mínimo la tapa es bonita y bueno, el resto si os apetece lo podéis comprar en ebook o en papel en España y en Latinoamérica. Yo creo que en México, Argentina y demás lo podréis comprar la semana que viene o la otra. No sé si tarda un poquito más, pero estará en Chile, en Argentina, en México, creo recordar. Gaspar, yo ya lo he recibido y he ido un cuarto. En mi anunciada visita lo llevaré para que me lo firmes. ¿Y qué tal, Gaspar? ¿Te ha gustado? Magda, en la Casa del Libro yo creo que llegará en breve. O sea, no creo que tarde mucho ya. En algunas ya está, ¿eh? Y en Amazon de un día para el otro llega. O sea que... Bien, vamos al tema que me hace a mi ilusión hablar de este tema, pero no corresponde. Ya os invitaré, ¿vale? Si os apetece y os explico un poco de qué va. Así que nada, gracias a los que siempre estáis ahí por apoyar, porque al final que me haya animado a escribir este libro, pues en parte es por, bueno, pues mucha gente me lo había pedido y luego la editorial pues también me lo pidió. Hay suficiente trabajo con la constitución de la agencia de valores, pues al final nos hemos entretenido también escribiendo un libro. Pero bueno, las cosas a veces cuando uno tiene entusiasmo
se hacen así, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Bueno, vamos al tema que es el análisis técnico, porque hay mucha gente que estáis aquí por primera vez y, bueno, pues tampoco es plan de hacer publicidad, ¿vale? Bien, el tema del análisis técnico, si lo encuadramos dentro de la parte del análisis, como bien sabéis, los que siempre estamos en los webinars, pues recordar que todo esto va de procedimiento, de consistencia, de tener pues unas ciertas bases, ¿no? Entonces, el análisis técnico lo encuadramos dentro del proceso de selección de valores. Nos tiene que dar una ayuda, nos tiene que dar una razón, nos tiene que dar pues una visión objetiva de lo que es el mercado, ¿no? Por ejemplo, en los principios básicos del análisis técnico, ¿vale? Entonces, el objetivo de hoy es sentar un poco las bases y recordar, los que ya lo sabéis, qué es el análisis técnico y para qué nos va a servir. Yo tengo ahí la parte esta de Value Investing, que es análisis fundamental, ¿vale? Que tenemos ahí en la plataforma. Y tenemos luego la parte de análisis técnico. ¿Y cómo contravienen siempre estas dos circunstancias? Bueno, pues al final, si tuviésemos que definir el análisis técnico y cogemos, por ejemplo, yo creo que el caso más espectacular de los últimos años en el mundo empresarial, podríamos poner Inditex, ¿no? Que es una empresa nuestra, pero vamos a poner Apple, porque yo creo que Apple refleja muchas cosas de lo que es el análisis técnico, de lo que es el análisis fundamental y, en definitiva, el mercado, ¿no? Cogemos y decimos, bueno, pues medimos 5 años semanal e incluso buscamos pues, un poco más en el tiempo. Y nos encuadramos, por ejemplo, en este gráfico de aquí, ¿vale? Un poco más. Yo me acuerdo en el 2007, más o menos por aquí, cuando ya el mercado empezó la gran crisis del 2008, fijaros que el 2008, aunque parezca esto poco, Apple cayó en bolsa nada menos que un 47%. Y luego en el 2009 se recuperó y en la quiebra de Lehman Brothers volvió con mucha turbulencia, menos 54%, ¿no? En esa época, todos recordamos el malogrado Steve Jobs, que también, pues, a cabo de unos años, desafortunadamente, pues, falleció. La gran subida de Apple, que ha subido, pues, fijaros, una revalorización de abajo a arriba de un 1.600%, ¿no? Y, evidentemente, en esa época muchos recordaréis frases célebres de Steve Jobs, ¿no? Que comparándose contra Bill Gates, que decía, Bill quería ser el más rico de este lugar, de Silicon Valley, y en cambio Steve Jobs decía, Bill quería ser el más rico de este lugar y lo consiguió, pero yo quería cambiar el mundo y lo conseguí, ¿no? Entonces, la reflexión un poco de lo que es la bolsa, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Fijaros, lo que era Apple, que era una empresa en crisis, si sabéis la historia, ¿no? Que tuvo, pues Steve Jobs lo echaron, tuvo que salir. Y al final, cuando volvió a su empresa fundada y cogió las riendas, ahí es donde empezaron los éxitos, ¿vale? En esta fecha. Los éxitos vienen por una cosa que se llama el iPod. ¿Os acordáis que antes escuchábamos la música con CDs, con cassettes, ¿no? Y el iPod cambió la manera de escuchar la música. La cambió porque empezamos a escuchar MP3, el iTunes, y vino Napster, y vino el Spotify, y hoy en día pues la música se consume pues pagando una cuota y escuchando música la que queramos, ¿no? Y eso ha sido un gran cambio para la humanidad, porque nos gusta la música, para la industria musical, y Apple cambió la industria musical, ¿no? Y por lo tanto, esto le proporcionó unos beneficios enormes, ¿no? Que era en esta época que el iPod repercutió en que pues Apple pasó de ser una empresa muy chulos, pero que no eran compatibles con los PCs, a una empresa que cambió la industria musical, ¿no? Y eso se repercutió en, perdón, beneficios.
En esta época de aquí, además, apareció otra innovación, más o menos por aquí, que era el iPhone 1. Y acordaros que en esta época Nokia era pues el gran gigante de los teléfonos, ¿eh? Todos queríamos el Nokia pequeñito, y la innovación del iPhone era, se ha acabado el teléfono pequeño, porque ahora vais a tener un ordenador en la mano, que podréis hablar, podréis... Y esa innovación que se llama iPhone, pues ha cambiado el mundo, ha cambiado todo, ¿eh? Yo siempre digo, ha cambiado absolutamente hasta la manera de ligar, ¿eh? Hoy en día la gente lo hace por internet, a través del teléfono. Por el teléfono hacemos absolutamente cualquier cosa. Y eso se refleja en beneficios, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad que tiene una siempre está relacionada con el crecimiento de los beneficios. Y por lo tanto, aunque pueda haber pues, subidas y bajadas, si trazásemos el crecimiento en beneficios de Apple, pues probablemente tendría una tendencia que sería parecido a, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Y que el mercado pues fluctuaría, vamos a borrar esto, fluctuaría pues en función de las expectativas, por defecto o por exceso, creando oportunidades, básicamente porque una cosa es el crecimiento del beneficio por acción y la otra cosa es la cotización del mercado. La cotización se exagera por la codicia y por el pánico, muchas veces, en diferentes entornos. Y a veces el mercado sobredimensiona las expectativas, generando pues auténticas absurdidades, que son precios muy sobrevalorados, básicamente pues por el caso de Tesla, de que pues bueno, pues Tesla sea una empresa líder en el mundo automoción y bueno, y entonces esa expectativa queda ahí. Veremos en el futuro si consigue convertir la expectativa en beneficios y por lo tanto justificar la cotización, o el mercado pues ve que no ha generado una correcta expectativa y que por lo tanto pues bueno, pues la compañía tiene que normalizarse. Y eso es, yo creo, en esencia lo que tiene que mirar un analista técnico en un sentido, y es, por ejemplo, ya lo hemos visto muchas veces, pero si miramos Tesla, fijaros, ese es el tema. Aquí no hay nada que sujeta la cotización más allá de la expectativa, ¿eh? Los beneficios crecen, pero en las pérdidas, ¿eh? Por lo tanto, no hay un crecimiento, hay una generación de una expectativa, ¿eh? De que esta empresa ganará mucho dinero. Pero la realidad es que este técnico, creo que lo que tiene que intentar entender es la propia naturaleza de la cotización, es decir, analizar la bolsa no desde el punto de vista del análisis fundamental, sino desde el punto de vista de la cotización del precio, ¿eh? Por lo tanto, lo que hacemos es valorar expectativas, valoramos expectativas y valoramos sobre todo la irracionalidad del mercado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a introducir un primer concepto en el análisis técnico. Lo vamos a poner ahí y vamos a decir que el análisis fundamental analiza más circunstancias de valor intrínseco. Tesla está cara. ¿Por qué? Pues porque cotiza expectativas. ¿Qué va a hacer? Ni idea, pero está cara. Apple ha crecido porque han crecido sus beneficios. Luego podríamos pensar, ¿el mercado sobredimensiona ese crecimiento? No es el tema de hoy, ¿no? Pero buscamos el valor, ¿eh? Y en el valor estamos analizando concepto caro, barato, ¿eh? Ahí lo dejamos. Cuando hacemos análisis técnico, ¿qué estamos analizando aquí? Estamos analizando el precio, ¿vale? El precio. Y este es el esquema que nos tiene que llevar a pensar, vale, yo analizo el precio. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar? Y eso es lo que determina el análisis técnico, ¿vale? Por lo tanto, el primer paso es que al final todos buscamos lo mismo, que es saber si las circunstancias son propicias para que esto suba o baja. Pero la realidad es que no lo sabemos. Y aquí entramos en el segundo punto, que es el sesgo que todos los analistas tienen, el sesgo en Tesla, fijaros, lleva la cotización a valer lo mismo que BMW.
cuando los resultados no tienen nada que ver. Fijaros, factura 11.000 millones de dólares y palma casi 2.000. Si cogemos BMW, factura un poquito más, factura 9 veces más, pero vale lo mismo en bolsa y, por supuesto, tiene unos beneficios y unos activos que Tesla no tiene ni por asomo. Entonces, esa expectativa que decíamos pesa también en el sesgo predictivo de los analistas fundamentales, ¿no? Por lo tanto, volvamos a la pizarra y seguimos continuando desgranando un poco lo que buscamos en el análisis técnico. Por lo tanto, hemos dicho que buscamos la perspectiva del análisis en base al caro-barato, y en análisis técnico el precio. El sesgo predictivo es un sesgo, por lo tanto, el análisis técnico no nos dedicamos a predecir los precios. Que nadie piense que yo analizo porque voy a saber lo que hará el precio. Esto es un sesgo. Hay mucha gente que piensa que el análisis técnico nos da la certeza del movimiento futuro. Y no es así. Nos da una probabilidad que nos permite una ventaja estadística para aplicar un plan, el plan de trading. Y ese plan tiene dos ratios. El ratio acierto y el ratio RR, rentabilidad-riesgo. Eso significa, y también hay que tenerlo muy interiorizado, y es que, lógicamente, el ratio acierto es que fallamos. Por lo tanto, si no hacemos una buena gestión de los riesgos, y no inculcamos bien que evidentemente existe el fallo, pues lógicamente nos someteremos a una gran presión y a veces los riesgos indebidos harán que perdamos, ¿vale? Por lo tanto, estos puntos hay que tenerlos siempre en consideración, porque el trading es buscar una hipótesis operativa que nos dé una ventaja en base a un análisis técnico o fundamental para aplicar un plan de trading que nos permita tener una mejora en el ratio de acierto y una mejoría en el rentabilidad-riesgo. El otro día hablábamos de scalping, pero lo podríamos hablar en todos los tipos de operativa. El ratio de acierto se mejora con la experiencia. El ratio rentabilidad-riesgo se mejora con la gestión monetaria. Y la experiencia y la gestión monetaria son indivisibles, ¿vale? Porque si asumimos riesgos indebidos, ¿qué pasará? Que no podremos dominar nuestras emociones y, por lo tanto, nos determinaremos a conductas autodestructivas, que es lo que pasa cuando hacemos las cosas mal. Por eso es importantísimo tenerlo todo claro. Dicho esto, y desgranamos un poquito más la parte del análisis técnico, es decir, vale, ya tenemos encuadrado más o menos por qué analizamos el precio y no el valor. En análisis técnico analizamos el precio y ahí os diría, ¿quién infunde o quién es el causante del movimiento del precio? ¿Quién es el causante del movimiento del precio, no? El causante del movimiento del precio es el mercado. Es el mercado. ¿Y quién es el mercado? El mercado somos nosotros, ¿vale? El mercado somos nosotros. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Papelera. Y quiero recordar que era 5 euros por acción. Y claro, yo estuve una semana pegado a la pantalla soltando lastre, soltando la acción, ¿no? Y evidentemente eso frenaba la cotización. Por lo tanto, hay momentos en los que un operador de un institucional, pues a 5 euros, imaginaos que es esta línea, tiene un mandato de vender. El cliente me dice, hay que vender esto, ¿no? Y la acción llega a 5 y yo suelto, ¿vale? En ese momento que yo estoy soltando, la acción, pues evidentemente ve que no puede con ese nivel y automáticamente corrige. Europac es una acción poco líquida, pero esto pasa en todos los activos, lógicamente con traders o bancos que gestionan mucho más dinero. Yo nunca he gestionado grandes sumas, pero bueno,
sí que la experiencia sirve porque al final repercute en lo mismo, ¿no? Porque todo funciona igual. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que en Europac, pues lo que hacía era comprar acciones para que no se me fuera el precio, o en la parte del bit meter posiciones para cargar la posición y que pareciera que había mucho interés, ¿eh? Y luego el mercado pues reaccionaba con una subida y volvía a la zona donde yo, pues, si había comprado 10.000, pues aquí soltaba 50.000. Y así una semana, ¿no? Y luego la conducta del precio durante esta semana, pues muchas veces se refleja en que el precio realmente tiene un interés alcista, ¿vale? Y nos marca lo que en el análisis técnico se llama un triángulo pues ascendente, que es que el precio tiene una resistencia, está un trader soltando lastre porque tiene que vender una participación, pero el mercado está fuerte y va absorbiendo de manera natural esa resistencia que es una venta. Entonces uno dice, ostras, el análisis técnico al final no es ver patrones en los cuales adivinemos lo que va a hacer el precio, porque a veces falla, sino que es tener la evidencia de que, por ejemplo, en esta situación, un buen analista técnico intuirá que en esta situación pues alguien está vendiendo, pero la situación de mínimos crecientes incide en dos cosas. Una, que el mercado absorbe con naturalidad esta distribución, o que el distribuidor está engatusando a otros traders. Entonces, si el precio en este caso hace así, por ejemplo, y pierde la línea de triángulo ascendente, aquí uno tiene que pensar que probablemente el trader ha deshecho la posición, ¿vale? Porque si volvemos a la metáfora o al ejemplo, si yo estoy vendiendo 1 millón de acciones y estoy apoyando, pues seguiré apoyando, pero en el momento que, imaginaros que yo aquí he soltado ya el 1 millón de acciones, yo dejo de apoyar. Y si he sido yo causa y efecto del triángulo, en el momento en el que acabo mi trabajo, yo me olvido de la acción y la acción no tiene papel, no tiene dinero y por lo tanto la acción cotiza a la baja, ¿vale? Por lo tanto, a veces los patrones chartistas no cumplidos tienen una implicación que tiene que verse en este sentido, porque tú analizas la conducta de uno o varios inversores. Cuando los movimientos son así, suaves, normalmente responden a ¿qué? A comportamientos de pocos inversores. Por ejemplo, un gran vendedor, que suele ser el que aplica una resistencia. Fijaros, Tesla, ahí se está soltando lastre, por ahí a veces se impulsa un poquito más, pero fijaros cuánta distribución. Si el precio rompe esta zona de soporte, pues probablemente el causante de esta distribución ha soltado papel y probablemente ya el precio quede, pues mira, al libre albedrío del mercado. Puede ser que nadie quiera Tesla porque nadie confíe con este valor y que esté aguantando por una causa, que es que probablemente el propio distribuidor mantenga en la medida de lo posible la cotización en unos niveles para poder continuar haciendo su trabajo. Pero hay momentos en el que el mercado responde de manera agresiva, por ejemplo así, formando pánicos, y estos pánicos son causantes o causados por la multitud, no por un individuo. Y cuando es la multitud, entonces el comportamiento es primitivo. Si leéis un libro muy interesante que es el Psicología de las masas de Gustave Le Bon, es un libro pequeñito, pero que explica las conductas del grupo. Dice que las personas inteligentes, cuando se suman a una manifestación, por ejemplo, lo que sea, forman parte de un grupo y que cuando una persona forma parte de un grupo se convierte automáticamente en miembro de ese grupo como una unidad propia, que tiene pues un comportamiento primitivo. Entonces, en el mercado esto pasa un montón de veces. Las mejores oportunidades siempre vienen precedidas de una irracionalidad que puede ser bajista o alcista en forma de pánico o de euforia desmedida, de un autoconvencimiento del mercado desmedido y de una, vuelta a la normalidad. Dicho de modo coloquial, en el momento que el mercado se vuelve estúpido por un comportamiento gregario de la multitud, es cuando se generan las mejores oportunidades. Pero en los momentos, normales, siempre el causante, no busquéis triángulos, ni banderas, ni cosas raras, sino tenéis que pensar siempre en que esto es un mercado, que distribuye, que acumula,
que a veces algunos hacemos una función que es soltar y comprar, y que por eso el regulador nos regula, porque yo, por ejemplo, estoy sometido a un reglamento interno de conducta al ser broker y, lógicamente, pues tengo que corregir parte de la operativa porque, lógicamente, yo no puedo comprar un valor antes de una recomendación porque, evidentemente, puede haber un conflicto de interés, ¿entendéis? Entonces, todo eso lo regula la ley y la norma, ¿no? Y hay cosas que, evidentemente, pues no puedo hacer por razones obvias. Entonces, evidentemente, la transición del precio es eso, estudiar bien pues el mercado, que al final pues somos la suma de los pequeños inversores, de los inversores institucionales y de los grandes fondos de inversión, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una pauta de continuación en la cual pues un inversor frena la subida de los precios y luego pues el mercado no tiene fuerza para continuar y luego el mercado pues cambia de tendencia. Esto sería pues un patrón no confirmado y un cambio de tendencia. Luego, a veces, en la transición natural del precio, ¿vale? En la transición natural del precio, puede pasar que el precio no se encuentre el vendedor. ¿Cómo sería, entonces, la figura? Sacamos el señor Ribes, que ya no está vendiendo la acción, y dejamos la transición natural. Es decir, que después de esta corrección, pues el precio... Vamos a poner ahí, en el mismo tiempo, se impulsa, ¿vale? Y marca, pues, una transición alcista, ¿vale? El precio corrige poco, exactamente la misma corrección, pero al no haber nadie distribuyendo, el precio, pues, marca una tendencia. Luego el precio, digamos que se impulsa, vamos a poner de una manera más tímida, pero luego mantiene la falta de interés del mercado, exactamente los mismos cánones, pero, o sea, los mismos movimientos en tiempo y profundidad, pero sin que previamente haya habido un player distribuyendo, ¿vale? El mismo movimiento, en el mismo tiempo, el hecho de que no haya en este nivel nadie vendiendo, ¿vale? Esta diferencia que hemos marcado, nos marca que en el momento de pérdida de interés que hemos demostrado antes por factores normales, pues el precio en un momento pues deja de tener interés, deja de haber compradores y luego pues aparecen más vendedores que compradores, ¿no? Por lo tanto, digamos que si la tendencia alcista, que es esto de aquí, es la suma de impulso-corrección con máximos y mínimos crecientes, y la tendencia bajista es la suma de impulso-corrección con máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Podríamos decir que técnicamente en este nivel justo que estoy marcando entraríamos en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque confirmaría una transición natural de la tendencia. Es la transición natural de máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Y esta transición natural, marcada en un impulso, una no corrección, porque es como el primer impulso bajista, ¿veis? Esto no corrige un tercio de la mitad de 2 tercios, esto corrige y anula todo el impulso anterior. Ese primer impulso y esa segunda corrección se evidencia en la pérdida de mínimos y, por lo tanto, en la confirmación de que esto es un impulso y esto también, y por lo tanto esto es una tendencia bajista. Bien, pues bien, esta transición natural del precio, pues en el argot técnico se le llama como patrón de hombro, cabeza, hombro. Pero ¿qué pasa si en esta transición natural, imaginaros que siguiendo el mismo esquema, el gran vendedor pues hubiese aparecido en esta cota de aquí, ¿no? Bueno, pues en este mismo escenario, pero con una zona de resistencia porque alguien está distribuyendo, el precio, haciendo exactamente lo mismo, en lugar de tener una conducta de cabeza a hombros, que es una conducta normal, es, digamos, el movimiento normal del precio, el agotamiento normal del precio, cuando hay una resistencia en un nivel que impide la formación de máximos y mínimos decrecientes, a esto se le llama triple techo. Y así sucesivamente se analizan todos los patrones, que es simplemente la evaluación de la tendencia en su formación de patrones, analizando zonas de distribución o zonas de acumulación.
dentro de la estructura de la tendencia que, repito, perdón, se forma en sucesiones de máximos y mínimos crecientes. Bien. ¿Queréis hacer alguna preguntita? Vamos a ver, me preguntáis por ahí. Perdón, estamos aquí en entretiempo, que es horrible. Gaspar, estás comentando un poco el tema del libro. Me dices, Harry, me dedico a las acciones. Bueno, yo soy trader y me dedico a todo. No te puedes dedicar solo a las acciones, te tienes que dedicar pues en función del estilo de trading, ¿no? Si tú haces trading, pues por ejemplo, scalping, pues te tienes que dedicar a los índices. Si haces swing táctico, pues te tienes que dedicar a los índices y al forex. Y si haces trading direccional, pues te tienes que dedicar a las acciones. Y si hay volatilidad, pues puedes vender opciones. La plataforma es nuestra plataforma, la Black Trader. Es una plataforma operativa y también que nos sirve para los gráficos. Para ver la información sobre la contabilidad también. Nosotros hemos integrado un widget de Reuters que nos permite integrar en los gráficos el análisis fundamental, porque es muy importante tener herramientas de análisis, herramientas operativas de primer nivel, pues para poder operar directamente sobre el gráfico, sobre la profundidad, etcétera, etcétera. Diego nos dice, es una pregunta muy interesante, dice, ¿se puede ganar dinero sin análisis técnico? En mi caso solo escucho todos los analistas de las radios y viendo el mercado de los mercados en investing. A ver qué opinas. Mira, a mí me gusta, Diego, ser sincero, ¿no? Pues no sé, de pronto me encontré dando una conferencia y ya pues, me gustó y no sé, ya pues, me quedaba allí, ¿no? Pero realmente el tema de no tenéis que hacer caso de nada, ni de nadie, solo de vosotros. Y tenéis que coger pequeñas ideas de todos. Pues si de mí podéis coger una idea, pues perfecto. Y coger pequeñas ideas. Porque a veces se juega un poco con el tema de la incertidumbre, ¿no? Que es, yo tengo incertidumbre, yo tengo miedo, y como tengo miedo y quiero pensar que esa no sé, vulnerabilidad del mercado, pues no tiene que existir, a veces nos creemos cualquier cosa. Y eso evidentemente no es así. El mercado es difícil, es complicado, requiere esfuerzo y sacrificio, pero eso pasa en todas partes, en todas. Y de hecho yo te voy a decir una cosa, lo único que necesitas es paciencia, sentido común y entender un poco pues, de gestión de riesgos, de posicionamiento y de estrategia. Luego que utilices el análisis fundamental o análisis técnico o tal, eso son conjeturas. Es decir, no necesitas ver los gráficos, pero tampoco necesitas ver los fundamentales. Al final necesitas un poco de todo. Y ese poco de todo, pues que sepas asignar capital y gestionar los riesgos, que al final nuestro trabajo consiste en eso, en gestionar los riesgos y las emociones. Luego lo demás nos ayuda a hacerlo, obviamente, pero evidentemente es complejo. Pero no hay que pensar que podemos ser pitonisos o a veces escuchar a la radio uno que grita mucho y pensamos, ostras, este tiene razón.
hombre, no por más gritar tendrás razón. Tenéis que creer en vosotros y trabajar duro y poco a poco. Y pensad un poco lo que decíamos antes. Si tú te aplicas mucho en una cosa que es la gestión de los riesgos y en tener paciencia para poco a poco asumir el ratio de pérdida, automáticamente ganaremos experiencia en base a la repetición y iremos mejorando el ratio de acierto. Porque el análisis técnico, en general, lo sabemos todos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto es un gráfico del IBEX, ¿no? Y el otro día estábamos haciendo, bueno, pues estábamos hablando de scalping y demás, estamos hablando de la figura, fijaros cómo nos dio un rebote al 50% de la caída, que es lo que comentábamos en el webinario, y justo en el 50% de la caída, pues nos ha dado otra corrección, y en la corrección pues nos ha vuelto a dar otro giro con mínimos crecientes, y ahora pues parece que nos está dando... Es decir, que el mercado va reaccionando siempre y uno tiene que adaptarse al movimiento del mercado. Pero lo que funciona es el sentido común, la gestión de los riesgos, ir poco a poco. Si yo qué sé, si compras un tamaño de posición que no puedes gestionar, luego no podrás ejecutar el stop y no ganarás experiencia, porque estarás extasiado de la volatilidad que te genera el TIC. Y esto no puede ser así. Entonces, el trading es un conjunto de cosas, ¿no? ¿Vale? La plataforma es la nuestra y Mariano nos preguntas pues, si es broker, market maker o... Nosotros, no, obviamente no somos market maker, Mariano. Tenemos una plataforma que es acceso al mercado al 100%. Yo creo que es notorio el esfuerzo que hacemos para combatir eso, básicamente porque pensamos que en cierto modo es desleal, en cierto modo. A veces para los microlotes y cosas así, pues va bien, ¿no? Pero solo por eso. Me estáis preguntando por el volumen. Vamos a hablar del volumen. El cuidador es una figura esotérica que a veces existe en el mercado. Se puede haber cuidador en una ampliación de capital o así, pero a veces no hay tanto un cuidador como si un inversor interesado con capacidad de manipulación, eso sí, pero los cuidadores a veces cuando hay una ampliación de capital o así sí que puede haber. Entonces el gráfico está en zona de distribución. Tesla, Jordi, sí. Yo creo que sí. De todos modos, yo ahora estoy cambiando un poco el tema este de la distribución, básicamente por una razón, porque si cogemos y queremos ser 100% puristas con la esencia del análisis técnico, fijaros en una cosa, que el mercado realmente está en tendencia alcista, bajista o lateral, ¿no? No existe el concepto en sí de acumulación y distribución, no existe. Existe un mercado en tendencia alcista, lateral, y lateral puede ser abajo o puede ser arriba. Entonces, nosotros lo hemos cambiado ahora, hemos puesto lateral, alcista y bajista, ya está. Porque entiendo que es la esencia de la tendencia que nos enseñó Dow, que era alcista, bajista y lateral. Pero ahora hablaremos de la tendencia, John Miquel nos dice, es mucha incidencia a los cuidadores del valor. Cuando los hay, sí. Podemos decir inversores interesados. Lucio nos dice, una formación, tú fíjate, Lucio, tú imagínate que estás viendo un valor, que te está haciendo una cotización así, ¿vale? ¿Qué incidencia tiene la suma de dos pautas planas? Bueno, pues tienes una subida de la cotización, luego una bajada, luego una subida, luego otra bajada, es decir, máximos crecientes, mínimos decrecientes. Eso es una volatilidad bestial, ¿vale? Es decir, el mercado tiene una volatilidad increíble. Y luego de pronto, eso digamos que es un triángulo expansivo, ¿vale? Hasta aquí, y luego el triángulo expansivo se convierte en un triángulo rectángulo. Esto significa que después de un entorno de una volatilidad salvaje, que el precio marca nuevos altos pero nuevos mínimos, porque hay mucha información y muchas noticias, luego de pronto
con los máximos decrecientes y los, digamos, mínimos crecientes, ¿vale? Yo esto al final en el intradía se ve mucho, ¿eh? Es una zona de desgaste, en el cual después de una subida el precio reacciona, en lugar de hacer una zona fuerte de soporte, pues ahí no hay mucha fuerza, por lo tanto dices, hombre, ¿qué incidencia tiene en el análisis? Visualmente piénsalo, Lucio, tú piensas, ¿qué incidencia tiene que tú veas esto, esta línea? Si tú ves esta línea y una cotización sobre esta base de soportes, que aquí está entrando pasta. Si tú no ves esta línea y ves una zona negativa, esto es más débil que esto, porque no hay dinero en el soporte, ¿no? Hay una imposibilidad de generar una tendencia y cada vez aprietan más a los mínimos. Esto es a veces mucha volatilidad por un flujo de noticias que es una distribución salvaje. Esto suele pasar cuando hay un mercado muy inflado, ¿eh? Y luego la contracción, esto sí es una zona clara de desgaste, que es que el precio, ¿ves? Ya de los máximos crecientes, máximos decrecientes, lo único que hay una controversia, porque aquí, pues bueno, esta situación, en este caso, sería, en este caso, debilidad y en este caso, fuerza. Por eso los diamantes son muy complicados y aparecen pocas veces a largo plazo. En el intradiario suele aparecer mucho la figura del desgaste, si bien es cierto que suele haber zonas claras de soporte, ¿vale? Pero ojo porque los máximos decrecientes suelen tener una incidencia negativa en el precio, ¿vale? Pero es eso, mucha volatilidad. Simplemente es una transición de gran volatilidad. Sebastián nos preguntas sobre la plataforma y la posibilidad de utilizar una demo. Sí, claro que sí. Ahí lo tienes, la posibilidad de pedir la demo, la tienes ahí. Sí que es cierto que a nosotros no nos gusta daros el instalador. Tenemos un chico que os puede llamar, os lo paso por el chat, y os instala el espacio de trabajo, porque cada uno tiene sus necesidades. Hoy, por ejemplo, pues Juan Ramón está instalando el espacio de trabajo a un trader que hace scalping y le ha tenido que configurar unos valores predeterminados pues para que cada vez que tira una orden le ponga 10 pips de beneficios y 5 de stop. Entonces, cada vez que lanza el botón, pues se parametriza. Entonces, claro, si tenéis que hacer las configuraciones y parametrizar los botones y demás, pues es complicado, ¿no? Pero tenemos un soporte que os ayuda a preparar la plataforma para lo que queráis. Entonces, es bueno que podáis dedicar pues 30 minutos, 35 para probarla, porque realmente la herramienta es muy potente. O Isur. Bueno, Isur es una empresa de las que tenemos, nos ha ido muy bien, un poco la combinación, ¿no? Esta de fundamentales y demás. Y bueno, la verdad es que vamos a hacer un poco un análisis técnico, ¿no? El fundamental ya lo hemos hecho muchas veces y fijaros, pues ahí la empresa tiene una resistencia que está saliendo mucho, le está costando mucho, esta zona de por aquí, ¿vale? Y de pronto pues lo rompe, ¿eh? Ahí tienes el apoyo, la subida y ahora está pues en una corrección y una continuación. En este caso, el movimiento alcista lógicamente se anula si Inmobiliaria del Sur perdiese esta cota y volviese a perder la zona de los 11.50, ¿no? Ahí tienes un poco la figura. Fíjate, aquí tampoco lo pondríamos como un triángulo ascendente, porque la implicación del triángulo ascendente tiene que ser más pequeña. Es decir, ahora vamos al tema, nos quedan 12 minutos, pero hay que hablar de la tendencia. Y de hecho nos puede venir bien la pregunta para dar respuesta a ello, ¿no? Fíjate que tú tienes esta zona, más o menos, ¿no? De resistencia, puedes marcar ahí una, ¿vale? El precio, pues, le cuesta pasar, pero viene haciendo los mínimos crecientes, luego se apoya, tiempo, tal, luego por arriba, pues, tiene otra resistencia, ¿no? En esta zona de máximos, luego vuelve a apoyarse, supera bastantes hitos y luego el precio, pues, ya puede tirar en una zona de tendencia, ¿no? Veremos si tira en una zona de tendencia. Entonces, ¿por qué esto
un triángulo ascendente, en principio, la teoría nos dice que tiene que ser así o no, ¿vale? Que es un poco lo que nos falta ver de lo que os quería explicar hoy. Hemos hablado un poco de la psicología y lo que hay detrás del análisis técnico, pero en la esencia, que es el reflejo de los beneficios y demás, fijaros que al final el estudio de la tendencia, que tiene que ver con el estudio de los beneficios de una empresa, que pueden ser exagerados por unas falsas expectativas o erróneas expectativas de los inversores, ¿vale? O por un incremento como en Apple real de una historia maravillosa, ¿no? O si analizamos técnicamente los índices, pues estamos analizando la media de los beneficios de las 35 empresas más importantes del IBEX 35 y, por lo tanto, el crecimiento de sus beneficios agregados, ¿no? Esa es la esencia. Y por eso Charles Dow hablaba de impulso y corrección, marcaban la fase de tendencia, que las correcciones corregían un tercio, la mitad o 2/3 del impulso previo, normalmente la mitad, y que duraban en espacios de entre 1 y 3 meses. ¿Vale? Por lo tanto, dentro de lo que decíamos antes, ¿no? De que el análisis técnico nos tiene que dar una visión sobre el conjunto, una hipótesis operativa para tener la esperanza matemática a nuestro favor, el proceso impulso-corrección también nos tiene que dar una defensa en nuestra estrategia, porque el contraataque, que es buscar en la corrección la entrada, por ejemplo, podemos tener más opciones de ganar ahí que de ganar cuando hay una excitación del precio, después del hueco, una excitación y luego corrección, arranque y luego pues el fallo y bueno, pues una transición más agresiva de toda esta subida, ¿no? Entonces, cuanto más ha corregido el precio, pues lógicamente más defendidos estamos de una posible o de un posible cambio de tendencia, ¿no? Entonces, el contraataque suele ser siempre la respuesta válida al tema operativo, que es el análisis técnico nos ayuda también a defendernos evitando zonas de sobrecompra y buscando procesos correctivos terminados para buscar en el giro la continuación de la tendencia, que por definición nos llevará a un máximo creciente. Por lo tanto, en el momento que el precio corrige un 50% el movimiento previo y reanuda la tendencia, nos podemos reenganchar aspirando, por supuesto, a una continuación de la tendencia en formación de máximo creciente y, por lo tanto, en esa transición del precio de recuperar los máximos, pues poner el break-even. Coger el stop, entrada, stop en la zona de mínimos y si el precio marca los máximos, pues nos cubrimos break-even, ¿no? Y vamos haciendo un seguimiento de la posición en función de la naturaleza de la tendencia. Más adelante, cuando pensamos, vale, entonces yo tengo que estudiar la tendencia en base a la teoría de Dow, que nos explicó los impulsos y las correcciones, que se movían en intervalos de entre 1 y 3 meses y que las correcciones corregían pues más o menos el 50% la subida previa. A partir de ahí también nos dijo Dow, ojo con el volumen, porque si esto sube acompañado de volumen y hace nuevos máximos acompañado de más volumen, es que el movimiento es sano, ¿vale? Por lo tanto, el volumen creciente es un factor determinante. Pero también nos decía que hay situaciones de volumen creciente en fases de pánico que pueden marcar una capitulación. Por ejemplo, Inditex. Yo creo que Inditex es un ejemplo ahora bastante claro, ¿no? ¿Veis? El precio marca un proceso de caída, la tendencia está en una fase de aceleración muy vertical y aquí tenemos un apogeo de ventas, que eso suele ser un punto de capitulación. Veremos los resultados la semana que viene si animan la cotización. También nos decía la teoría de Dow que como las tendencias suelen durar años, si nosotros nos alineamos en dirección de la tendencia primaria y esperamos en los procesos de corrección de esta sobrecompra, pues probablemente tendremos las posibilidades a largo plazo. Y esta es la esperanza matemática, que es si la tendencia dura 5 años y después de cada corrección vemos máximos crecientes, tendremos una manera de hacer que nos acercará al éxito, entendiendo el éxito como el ratio de acierto, es decir, a veces fallamos, pero acertamos más. También dejar correr la tendencia es un catalizador importante, porque si nos ponemos cortos en las exageraciones, pues la propia corrección del precio es limitada. ¿Limitada a qué? Pues normalmente a la mitad de la caída. En cambio, la transición
primaria del mercado nos da posibilidades ilimitadas. Por lo tanto, si hacemos swing táctico en una formación correctiva, pues tenemos que salir por objetivos. Objetivo al 50% del movimiento previo. Si estamos yendo en dirección de la tendencia, pues podemos utilizar una estrategia de ilimitación, sabiendo que el máximo será una zona de testing y si lo supera, pues hay que darle espacio a que se desarrolle el movimiento en tendencia, porque la zona será muy obvia, porque luego, en principio, el precio puede corregir, pero nunca debería de marcar un proceso, digamos, ¿no? Nunca debería de marcar un proceso de vuelta al mínimo anterior, y de esta manera también nos permite escalar la posición. Y ya finalmente, más allá de la teoría de Dow, que habla de la formación estructural de la tendencia en base a sus impulsos y correcciones y que reflejan en sus movimientos o bien el crecimiento de los beneficios de una acción o bien la sobredimensión de las expectativas en defecto o en abuso, ¿no? Tesla, en defecto positivo, o a veces lo exageran en defecto negativo, como pudo ser, por ejemplo, pues no sé, la fuerte caída de Talgo, o de Repsol, cuando cayó el petróleo, pues a veces en exceso o en defecto esas correcciones marcan grandes oportunidades. Entonces los analistas técnicos podemos ver a través de la formación del precio estas exageraciones que podemos comprender mejor siempre si utilizamos, por supuesto, también pues, algunos filtros de análisis fundamental. Finalmente, después de la teoría de Dow, encuadrada desde estos puntos de vista, también John McGee nos explicó las pautas de continuación y de agotamiento, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, pues el 80% de los casos son pautas de continuación, ¿vale? Son patrones que el precio hace, pues a veces en forma de bandera, pues no sé, en forma de triangular, triángulo ascendente, triángulo descendente, corrección en zigzag. Suelen ser patrones asociados a estas pautas. Y por lo tanto, como intentamos capturar después de un impulso una corrección, en función de la magnitud de la pauta correctiva, pues podremos luego tener o proceder en cuanto a la continuación o reanudación del movimiento, ¿vale? Por ejemplo, un valor que estaba mirando hoy es Almirall, una farmacéutica. Fijaros, ahí tenemos la formación es bajista, sale una noticia que trunca este movimiento en aceleración del precio, ahí tenéis como el precio se va acelerando, va cogiendo velocidad, y de pronto sale una noticia que trunca la tendencia, marca una situación de mínimos decrecientes y luego pues se hunde, ¿no? Cosas que pasan. Luego el precio rebota tímidamente de este gran impulso, vuelve a la zona de barrido y ahí fijaros que entra pasta. Ahí está claro, ¿no? Frena la caída de los precios y el nivel de cotización pues se para. ¿Qué pasa ahí? Después de una transición muy lenta, ahí tenemos una resistencia, en este nivel ha parado el precio y ahora tenemos una vela que golpea esta zona de resistencia. El precio con una vela contundente hace máximos pues, de varios meses y a punto pues, a ser máximos de 52 semanas si rompe este nivel. Probablemente la resistencia más importante ya la haya roto. Eso sería un patrón de cambio de tendencia, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos definir? Un rectángulo, una zona de acumulación. A veces los patrones no son perfectos. Uno puede decir, no, es que hay un triple techo, hay un suelo muy largo. Bueno, consideremos que es un rectángulo. Los rectángulos son patrones chartistas que en un 80% de los casos son de continuación, pero también se admiten como patrones de cambio de tendencia, al igual que los triángulos rectángulos, que podría ser, por ejemplo, que el precio hubiese corregido de esta manera y que esto hubiese dado paso a un cambio de tendencia. Yo creo que hubo uno, ahora me acuerdo en técnicas reunidas, hace ya muchos años, yo creo que era 2007 o así, ¿veis? Esto es un cambio de tendencia en forma de doble suelo. Yo creo que fue por 2007, por ahí,
podríamos hablar de un rectángulo bueno, pues en formación de cambio de tendencia. Normalmente son de continuación, pero a veces sí que el mercado ofrece patrones de cambio. Lo importante es indagar sobre las formaciones. ¿Vale? A veces el gráfico se tergiversa en el tiempo por splits y demás. La verdad es que se veía más claro en la época. Bien, por lo tanto, y resumiendo, el análisis técnico nos ayuda a comprender el precio versus el valor. Es muy importante analizar la tendencia porque nos da una ventaja, no cuando se impulsa y se exagera y el rebaño va detrás de los precios, sino al contrario, cuando el precio corrige genera miedo y genera oportunidad. Las oportunidades más importantes se dan siempre en los pánicos más agresivos, que es cuando hay un cambio de tendencia primaria en la economía, y los contraataques menos agresivos se dan pues en la normalidad de la tendencia, ¿no? Pues cuando el precio corrige y luego pues continuamos el movimiento dado. Los movimientos de pánico, ¿veis? Cuanto más es el pánico, pues lógicamente mayor es luego la oportunidad de beneficios. Fijaros. Entonces, en el análisis técnico, aparte de estudiar la tendencia y de que hemos determinado que esa tendencia se forma siempre por los beneficios y por, evidentemente, que detrás hay un mercado que incide en su comportamiento, generando conductas a veces autodestructivas y a veces también conductas impulsivas en función de si es la multitud o el individuo el que está tomando la decisión. En los momentos de pánico o de euforia o de máxima codicia, la irracionalidad impera y por lo tanto el comportamiento del mercado es súper primitivo y por lo tanto cualquier absurdidad es absorbida por el mercado y eso genera también peligro. Finalmente, dentro de la teoría de Ero hemos hablado de la secuencia normal del precio, que es impulso-corrección, corrige un 50% de media de los impulsos, hay que comprar en las correcciones, identificarlas mediante las pautas de continuación, que pueden ser triangulares, rectangulares, etcétera, y a veces el precio cambia de tendencia de manera primaria, con patrones de cambio de tendencia primarios, que pueden ser triples techos, cabezas hombros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pensad siempre con cabeza, no caigáis en el sesgo predictivo. Nuestro trabajo no consiste en adivinar el futuro, consiste simplemente en reducir los riesgos, ¿vale? En tener mucha paciencia. Los tiempos del mercado son más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad. Y eso es un factor súper importante, ¿vale? No podemos hacer dinero cuando queramos, sino que lo haremos cuando quiera el mercado. Lo que sí podemos hacer es asignar los riesgos con valentía, pero también con cabeza, para intentar tener una exposición en el mercado si el mercado pues, se arranca en un movimiento favorable a nuestra hipótesis operativa, pero también para reducir los riesgos si va en contra de nuestra hipótesis. Por ejemplo, para poner más casos, Inditex, fijaros, que está en una zona que el resultado puede cambiar la dinámica negativa del mercado, pero, por ejemplo, Telefónica, fijaros, ahí tenemos en la base de soporte, ¿veis? En este mínimo, super mínimo, ahí tenemos una respuesta positiva del mercado. Ahí podríamos ver un patrón de velas, esto es una estrella del amanecer, que es una respuesta al contraataque bajista del precio, y luego pues faltaría que el precio pues manifieste una situación de máximos crecientes para romper este patrón bajista, que sería pues por encima de los 8.50. Esto los podemos comprar con valentía, anticipando el movimiento, teniendo muy cerca el soporte y el stop, y luego, por ejemplo, añadir en el momento que se confirme la ruptura de esta zona, ¿no? Esto nos estaría dando una ventaja. Fijaros que en el momento de máxima euforia y máxima verticalidad, pues el riesgo es enorme. Bien, vamos a contestar si tenéis preguntas y demás. Si queréis que veamos algún valor o alguna cosa, vamos comentando, ¿vale? Hoy ha roto arriba el IBEX un triángulo ascendente. Nos dice Rosa. Bueno,
Sí, en parte sí, ¿no? Lo puedes mirar de muchas formas, ¿no? Pero al final tienes esta situación de mínimos crecientes y tienes esta situación de resistencia. Entonces, la ruptura o no siempre queda en entredicho. Depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora me gusta mucho poner este gráfico de líneas porque me quita mucho ruido. Y a veces digo, ostras, el gráfico de velas te muestra más, ¿no? Y piensas, sí, al final es lo mismo, ¿no? De otra manera ves más los máximos, los mínimos. Bueno, no sé, es como que hay más ruido, ¿no? Pero la implicación siempre es la misma. Al final sí que es cierto que aquí tienes una resistencia y aquí tienes mínimos crecientes. Y eso es lo único que vale. A partir de ahí, la interpretación que hagas tendrá la misma consecuencia. Quiero decir, que sea un triángulo ascendente o, no sé, o puedas ver como una especie de doble suelo, ¿no? Ahí que el precio, pues, a veces no es necesario convenir en el mismo patrón, pero sí en el mismo o en la misma conclusión, ¿sabes? Que al final es esto, ¿no? Que dices, sí, pues está claro que la situación de nuevos máximos refleja una inquietud alcista, ¿ves? En el precio. Y ahí sí que es un triángulo ascendente que la semana que viene se puede confirmar. Sí, pero fíjate qué volatilidad, ¿eh? Vela con mucha potencia, hueco y cierra el hueco, hueco bajista y para arriba, hay muchísimas dudas en el mercado. Y nos faltaría una vela como esta, pero en verde, para decir, oye, adiós, que nos lleve otra vez a la zona de máximos. Pero bueno, sí que es cierto que como mínimo el hecho de aguantarse en este nivel es positivo analíticamente, porque incluso veis, la formación del IBEX en esta zona de rebote pues ha sido una pauta que se denomina cuña, y las cuñas normalmente tienen una interpretación que es que el precio se impulsa en mínimos crecientes, pero no hay fuerza para marcar pues una línea, digamos, paralela, ¿no? Esto sería un movimiento normal, esto es un movimiento pues sin fuerza y tiene una forma de cuña, que el objetivo de este patrón no es muy agresivo. La teoría es que el precio después de una cuña suele marcar una vuelta a los mínimos, pero ya está, ¿vale? De hecho, ahora que sacáis el tema, lo que pasa es que qué pena que aquí no hay datos del... Pues, si miráis el gráfico del 2009, cuando cayó el mercado de manera tan agresiva, me acuerdo que me estaba leyendo el libro de John McGee y el tío decía, un libro de 1950, y hay, antes de marzo de 2009, en el último impulso bajista, cuando hay la capitulación, el último rebote es una cuña. Y justo me estaba viendo eso y leía el libro mientras analizaba el mercado, y en el libro ponía que normalmente la cuña en un mercado bajista o en un mercado de volatilidad suele preceder un cambio de tendencia. Y pasó así, ¿eh? O sea, rebotó en cuña, cayó, hizo mínimos y se acabó el mercado bajista. Veremos si ahora pues tiene la misma incidencia. Tampoco creo que sea ahora un mercado bajista, ¿no? Pero, joder, después de un 13% de caída, pues lo normal sería que rebotara. Pero sí que rosa es un triángulo ascendente, ¿vale? Pero que a veces lo verás en otra escala temporal y verás otra cosa, pero la incidencia es esa. O sea, la conclusión del análisis es que el mercado, ¿ves?, pues está haciendo máximos crecientes. Si la respuesta hubiese sido como la de Almiray, que tiene una vela fuerte que rompe el nivel de resistencia, eso sí que tiene una incidencia positiva, porque está absorbiendo el volumen que ha frenado el valor varios días atrás, ¿no? Ahora mismo no le daría por válida la ruptura, porque, claro, la subida está ahí, pero muy tímida. Necesitaríamos una vela poderosa. Necesitaríamos una contundencia, que el precio con determinación rompa, porque eso significa que, bueno, sí, ha hecho máximo, pero no con decisión. Fabián nos pregunta si la plataforma es nuestra, es Black Trader, es la plataforma que utilizamos. Bueno, no es nuestra, la tenemos nosotros, la hemos comprado y la ofrecemos. Lo que es nuestro es la integración de los espacios de trabajo y de todo lo demás.
La tabla de precios correspondería a otro tipo de análisis, ¿vale? Preguntas, Diego, si acciones, sí, claro. La plataforma tiene de todo. Cuando tú quieres registrar un símbolo, por ejemplo, BBVA, puedes comprar el ADR, puedes comprar las opciones, el CFD, lo que tú quieras. De hecho, puedes ir al routing o puedes ir al mercado directo. El mercado directo, pues puedes escoger en dónde quieres comprar la acción. Si quieres en BATES, en CHICS, en Turquoise, en LSE o en Bolsas y Mercados, que es el mercado español. Por norma general, lo mejor es ir al Smart, que el Smart son todos y automáticamente te cotiza y te da el mejor precio de todas las plataformas. Y el CFD también es compras en Smart Routing. Lo que pasa es que compras el contrato, aunque la plataforma te compra la acción. Sí, grabamos el vídeo, os lo enviaremos, ¿vale? Josep, me comentas referente a Telefónica, los 850. Bueno, si miras el gráfico semanal, ahí lo tienes, ¿vale? Digamos que esta línea de aceleración sigue bajista, ¿no? El precio se ha movido con un canal bajista durante mucho tiempo. Sigue en la zona bajista, no ha roto nada, porque los mínimos siguen siendo decrecientes. Hay una respuesta muy positiva en el soporte, pero todavía no ha habido un cambio de tendencia. Simplemente es un rebote, técnicamente ahora. Si rompe el 850, que es el máximo anterior, ¿no? Aquí nace un impulso. El precio está corrigiendo, de momento ha corregido el 50% del impulso, ¿no? En esta zona de ahí. Si consigue recuperar este nivel y superar esta zona de por aquí, pues probablemente nos daría indicios de fuerza, ¿no? Y romper el 850, pues diría que la tendencia bajista se ha acabado, porque estaría haciendo máximos crecientes. Simplemente eso, no quiere decir que luego suba. ¿Vale? ¿Josep? Carlos, me preguntas, no tiene caducidad. De hecho, la plataforma en sí, tú te puedes, en la gestión de la cuenta, te puedes crear unos códigos demo que se conectan en tu tiempo real activado, porque puedes probar cosas a veces y lo puedes probar en la demo. Es decir, cada cuenta se llama más que demo paper trading, ¿no? Pero si queréis probarla, os la podemos dejar, lógicamente, para que lo podáis experimentar bien y todo. Respecto a Bankinter, me preguntas, claro, está muy fuerte, ¿eh? Nosotros la hemos vendido porque quiero tener algo de liquidez y como estábamos en máximos y tuvimos la suerte de en las velas estas soltar, pero está alcista, en una zona correctiva. Los bancos están fuertes, no es un valor muy barato, pero bueno, está fuerte, debería de continuar. Todo va a depender siempre del mercado, ¿vale? Carlos, dices, si la plataforma es de pago, no. Es la plataforma para la gente que tiene una cuenta y opera a través nuestro. A ver qué nos dices, Fernando, respecto al eurodólar. Vamos a ver, la verdad es que el tema del eurodólar y de las divisas, hoy nos las he puesto, pero el mercado ahora mismo, con toda la guerra de divisas que hay, es de locos. Aquí lo único que podríamos decir, Fernando, fíjate ahí, que tienes como esta especie de patrón, se le llama banderín, ¿no? Que es, bueno, pues es una situación de volatilidad, pero menor por la duración, ¿no? Y es evidentemente lo que tú dices, que dices, veo tantos argumentos alcistas en técnico como bajistas, ¿no?
Alcistas en técnico como bajistas en fundamentales. Vale, ahora te entiendo la pregunta. Y en técnico igual, porque esto en principio es indefinición. Fíjate que el mercado está muy indeciso. Por fundamentales, no sé, ¿eh? Sí que por la subida de tipos de interés, pero también hay aquí un tema de balanzas comerciales, de toda la guerra de aranceles. Es que es difícil, ¿eh? Estamos en un mundo en materia económica, política, que es realmente estamos haciendo historia en todo esto y las repercusiones pueden ser enormes. Hay que verlo, hay que verlo. Yo no tengo tan claro. Hace un tiempo leí un informe del Santander que decía 1,03 el eurodólar. Y he leído informes de JP Morgan de 1,32. Ostras, es imposible hacer una valoración. Yo me acogería a lo que dice la tendencia, que es alcista, y si pierde este patrón, pues probablemente corrija, que es lo que en principio el sentido común me hace pensar que debería hacer, que es subir el dólar. Pero técnicamente está fuerte, ¿eh? O sea que no creo que tarde mucho en definirse. John Miquel dices, los precios son en tiempo real, se pueden poner los precios en tiempo real, por supuesto. ¿Cuál es la ventana temporal? Carlos, el análisis técnico funciona en el gráfico semanal, ¿vale? Luego en los otros entornos de escala temporal funciona, sí, de otra manera. Funciona más el que tú veas la tendencia, las distribuciones, las pautas son diferentes, ¿no? Son menos fiables. Claro, si tú te pones a analizar velas de patrones de velas en gráficos de 5 minutos, pues no te va a servir de nada. Ahí tienes que buscar pues los entornos más amplios, ¿no? Ahí sí, pero por norma general acostúmbrate a ver los patrones semanales y diarios, porque al final, mira, tú ves ahora este banderín que es semanal, ¿no? Y tienes una información muy válida. Si tú coges, por ejemplo, y dices, bueno, pues vamos a poner un gráfico de un mes y semanas. A ver, semanas no. Un mes y 4 horas. ¿Vale? Claro, tú aquí no ves nada. Entonces, es importante que cuando haces un zoom y tienes una escala temporal más reducida, tú previamente ves el patrón, ¿no? Entonces, cuando haces como un zoom, sí, porque luego puedes ver mejor la incidencia del precio, la zona real de los soportes resistencias, lo ves con mayor precisión. Entonces, ahí sí es importante, ¿no? Porque, bueno, al final la incidencia es la que es, ¿eh? Pero el gráfico, el análisis técnico funciona bien en el semanal, porque es más fiable, hay menos ruido y es más fiable. Luego tú lo puedes acotar en los movimientos intradiarios, ¿eh? Y ahí puedes tener una visión, ¿ves?, de conjunto más amplia y tienes un desgaste más que el banderín. Es decir, te ayuda a ver con mayor precisión, eso sí. David, dices, ¿por qué entre una plataforma y otra hay diferencia en el volumen diario? ¿A qué te refieres, David, de diferencia en volumen? Puede ser que en algunos activos, pero en las acciones no debería ser así. Y en el volumen de los futuros tampoco. Porque el sistema se conecta tú te conectas a los datos que te da CME, CBOE, bolsas y mercados. Entonces, los datos tienen que ser los mismos. Ismael, los huecos tan grandes que se generan en el bull, esto es vencimiento de futuros, ¿vale, Ismael? Es decir, es cuando vence un contrato y eso es difícil de proteger, porque realmente es el rollover, ¿sabes? No hay manera. Lo que pasa es que cuando operas con futuros no puedes tener una posición larga, direccional, tienes que pues, hacer trading a muy corto plazo. Ahí Juan Pedro nos pregunta si indicadores no utilizamos apenas, ninguno.
Y los periodos, pues depende del movimiento que busques. Las bandas de Bollinger te podrían servir mucho, Francisco, para gestionar las salidas. Pues la ruptura de volatilidad la ves siempre al breakout. Y el breakout, por definición, es mal asunto. La ruptura de volatilidad se da una vez y a veces lo intenta 5. Es mejor el contraataque, ¿no? Pero para gestionar los movimientos en tendencia sí que te puede dar una solución. Se podría ver cómo se usa la profundidad de mercado. Eso, si quieres, Records, os he puesto un link, os podéis registrar y cualquier pregunta de plataforma os explicamos y demás, ¿vale? Al final es fácil, es decir. Tú te vas a la pestaña de Scalping, que creo que es esta, y ahí tienes el Book Trader, ¿no? Entonces ahí pues tienes el operador y desde aquí pues puedes hacer muchas cosas, parametrizar las órdenes, cerrar la posición, cancelar todas las órdenes, vender, comprar. Aquí te marca el P&L. Desde ahí tú te pones aquí, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú te pones encima del precio, pues te puedes marcar una compra, o sea, el sistema si es por encima del precio, una compra stop, compra límite, ¿vale? O sea, tú directamente clicas y te lanza una orden en el sistema, ¿eh? Pero eso es mejor que podáis pedir una demostración, que para eso está, y ahí puedes ver mejor la funcionalidad, pero se puede configurar todo absolutamente, ¿vale? David dice, hemos observado que hay diferencia entre una y otra en el volumen diario. Al final las plataformas, David, son datos y depende del proveedor que te dé el dato, porque te puede dar datos bolsas y mercados, te puede dar datos otro proveedor. Los datos tienen que ser iguales si es el mismo proveedor. A veces hay datos también que divergen en el precio de cierre, porque tú puedes tener configurado, pues, no sé, el precio oferta-demanda, precio de cierre, pero eso son matices, no tergiversa nunca el análisis, ¿no? Pero el volumen debería ser siempre de forma nuestra a bolsas y mercados. Entonces, bolsas y mercados nos da los datos, igual que en futuros, pues Eurex o MEF o lo que sea. Sí que en índices CFDs o en Forex, pues lógicamente no hay volumen, ¿no? Porque son contratos por diferencia. Y ahí el volumen a veces se explica el volumen de los futuros u otro tipo de volumen. Pero puede pasar, ¿eh? Hay plataformas que a veces te dan los datos de la línea avance-retrocesos y no me fío un pelo, porque son cálculos que se hacen, ¿sabes? Entonces, hay algunas plataformas que te fiarás más de unos datos que de otros, porque al final es como tramitas o representar los datos. Pero no debería de haber mucho, tanto el volumen, que es lo más fácil, porque al final es volumen negociado, no debería de haber problemas. Pero es cierto, a veces, David, puede ser, pensándolo, por ejemplo, mira, tú te pones Telefónica, ¿no? Y tú le dices que quieres el Smart y te está cotizando una Telefónica. Y tú puedes ir al directo y te está cotizando otra. Claro, igual a veces el volumen puede ser que si tú estás en bolsas y mercados, te dará el precio exacto y el volumen de bolsas y mercados. Si tú tienes una plataforma como la nuestra, que tienes el Smart Routing, que cada vez que tiras la orden, pues te está cotizando todas estas plataformas, sabes que hoy en día bolsas y mercados tienen mucha competencia, porque tú puedes comprar Telefónica no solamente en el ADR, que es en Estados Unidos, sino la Telefónica nuestra la puedes comprar en Bates, en esta aquí, Bate UK, en Portugal, en Chix, es decir, las plataformas de negociación que te cotizan Telefónica y que te pueden permitir ejecutar la acción. Tradicionalmente solo se podía en bolsas y mercados y el sistema
que tenemos nosotros te cotiza a todos los mercados y te da el mejor precio en el segundo que lanza la orden. Entonces tú te aseguras el mejor precio de todos estos mercados. Puede ser que el volumen te refleje en Smart volumen de todas las plataformas. Puede ser que por ahí haya una diferencia, ¿eh? No te sabría decir exactamente. Lo voy a preguntar. Pero puede ser que sea por eso. Porque si no, no hay explicación, ¿sabes? El level 2 es muy fácil. Es profundidad de mercado. Level 2 es que tú puedes tener, o sea, ves que aquí hay profundidad, ¿no? Pero no ves el tamaño del bid ni del ask, ¿vale? Porque tú puedes operar sobre el precio. Si tú, por ejemplo, te vas al... A ver, te vas a... y nos vamos al mercado. Si tú activas el tiempo real en el Nasdaq, lo que verás, primero es... no sé si habéis visto lo del market profile, que es los volúmenes. Aquí veréis el histograma de volúmenes, ¿vale? Dentro de la profundidad del mercado y ahí veréis la profundidad. Ahí te marca pues, los máximos, mínimos del día, el precio de cotización, desde ahí tiras la orden y luego además tú puedes ver el tamaño del bid y del ask. Yo no tengo el tiempo real en acciones americanas activado, pero desde ahí podrías ver pues, toda la oferta y la demanda que existe en 20 posiciones, en 20. Tú puedes tener tiempo real en una o en 20. Eso sería el nivel 2. Pero eso depende de cada uno. O sea, nosotros operamos más sobre el precio. Pero hay muchos, o sea, esto me va bien para tirar trades, pero no me fijo en la profundidad. Pero hay mucha gente que se fija mucho en el histograma de volúmenes para el market profile y lo puedes ver desde ahí. O desde otra solución que es la parte desde esto de aquí también. Es ponerte el volumen en nivel de precios. Aquí al lado. Esto suele salir si ponemos gráficos de los últimos 10 días, que es cuando la plataforma recoge y conserva los datos. ¿Ves? Desde ahí puedes ver las zonas donde se está negociando mucho, donde hay volumen, a veces hay espacios que no hay negociación y son aptos. Fíjate, aquí está saliendo bastante papel. José Manuel nos dices día. Pues no lo sé. Lo tendríamos que preguntar. Le puedes mandar un email a Juan Ramón si quieres y él te dirá seguro. A ver, yo creo que es esto. Tú tienes directo, día, sí, la tienes ahí. Día 1 es el ticker. Y pones directo y la tienes ahí, en bolsas y mercados, ¿vale? Bien, pues nada más. Si no tenéis más preguntas, creo que os he contestado a casi todos. No sé si alguno me lo he saltado, pero bueno, si es así, os pido disculpas. Si paséis muy buen fin de semana y hasta la próxima.